Un saludo cordial, Honduras. En la actualidad, los maestros están en las calles, están agitados, están reclamando, están buscando acuerdos. Hoy queremos hablar con un líder magisterial acerca de la profundidad de la crisis que han enfrentado en los últimos meses los maestros en su relación con el patrono y cuál es el propósito de sus luchas. Don Daniel Enrique Esponda está hoy aquí con nosotros. Es secretario de formación del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, COPRUN. Este buen hombre es profesor de educación media en ciencias sociales en el grado de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional, diplomado de formación pedagógica en educación superior de la misma casa de estudios y maestrante de historia social y cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha sido docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, docente de la Cátedra Morazánica de la Universidad Pedagógica y miembro de la Asociación de Scouts de Honduras, entre otros puntos resumidos de su extensa hoja de vida. Don Daniel Enrique Esponda Velázquez, bienvenido al programa Vanega. Gracias por estar aquí. No, al contrario, muchísimas gracias a usted, don Darío. Siempre es oportuno estar frente al pueblo hondureño y sobre todo en este programa tan especial que yo siempre miro los domingos. Muchísimas gracias. Además de conversar, me permite que yo, con este lápiz en la mano, haga algo aquí en este lienzo. Por supuesto. ¿Qué expectativas tiene con una caricatura que yo le elabore aquí en vivo en presencia de tan grande número de testigos? Bueno, conversábamos con mamá, ¿te irá a hacer mucho pelo o te irá a hacer poco? Eso debo entenderlo como una advertencia a tiempo, como una amenaza o como qué. Yo siempre, cuando me hacen preguntas así, digo, sorpréndame. No, pero es que como usted no es un hombre de tanto sorprender, usted es más bien un hombre de poner condiciones. Para dialogar o para no dialogar siempre ponen condiciones. Entonces, si quiere poner condiciones, hágalo ahora. No, en realidad pienso que yo soy un hombre más de diálogo y que creo que ese es el vehículo para resolver los problemas del país. Entonces, mientras usted dialoga, yo lo dibujo. Perfecto. ¿Le parece bien? Muy bien. Voy a elaborarle una caricatura y voy a hacerle el peinado así como usted quiere o así como su mamá quiere. ¿Cómo quiere ella que lo peine? Bueno, dijo, vamos a ver qué sale en la caricatura. También está la expectativa. ¿Cómo se llama su mamá? Silvia. Silvia. Sí. Un saludo, doña Silvia. Está en buenas manos su hijo para dibujarle bien. Que también es docente. Ah, muy bien. Sí. Qué bueno. ¿Y su padre también no? No, él es ingeniero agrónomo. Ya. ¿De dónde vino ese apellido Esponda que tan pocos hondureños lo tienen? Bueno, lo que nosotros tenemos entendido es que nuestro tatarabuelo vino a trabajar a una mina Sabana Grande. Y ahí, entonces, junto con mi tatarabuela... ¿De dónde vino él? De la isla de Cerdeña, en Italia. Pero originalmente el apellido tendría que ser con S, ¿no? Sí, lo españolizaron. Recordemos que en el periodo colonial hubieron ordenanzas para españolizar algunos apellidos y se le agregó la E. Esa es la información que nosotros tenemos. En México también hay muchos Espondas. Ya. Recordemos que la Federación, el Reino de Guatemala estuvo anexado, sí, ¿no? Por supuesto. Claro. ¿Es usted soltero? ¿Tiene familia? ¿Está soltero, casado? Soltero. Ah, soltero. Sí, no tengo hijos tampoco. ¿Está muy joven para ese tipo de compromisos? Sí, todavía hace falta tiempo. Ya. Sí, tenemos otros compromisos mientras tanto. ¿Se ha casado con la lucha? Sí, definitivamente. Desde muy joven estoy organizado en el movimiento popular. Ya, sí, ya vamos a hablar de ello. Me interesan algunas cosas de su hoja de vida. Dice, entre otras cosas, que usted es instructor de educación al aire libre. ¿Qué es eso? Sí, bueno, soy maestro de educación al aire libre. ¿Qué es eso? Bueno, en Honduras, lamentablemente, la educación al aire libre todavía es un proceso que en el sistema educativo no aparece, aunque hay algunos esfuerzos. En principio es fácil pensar que es para darle clases a los niños que lamentablemente no tienen escuelas, pero bueno, es algo mucho más, mucho menos serio que eso. Sí, en realidad la educación al aire libre es un campo muy serio de la educación. Y nosotros llevamos a jóvenes desde los 5 años hasta los 100. Explíquemela en detalle sin darme un discurso. Bien, en principio la educación al aire libre nos permite llevar a todos los jóvenes a espacios abiertos, silvestres, para desarrollar habilidades humanas
que la educación formal no necesariamente forma. ¿Habilidades como cuáles? Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, resolución de problemas y algo otras destrezas del campismo, de los primeros auxilios. Entonces, a través de actividades extremas como hacer canopy, kayak de mar, caminata, mapa y brújula y algunas actividades como esas, escalada en roca, entonces se van fortaleciendo esas habilidades humanas. ¿Usted es experto en kayak? Sí, mi segunda especialidad en educación al aire libre es en kayak de mar. ¿Y a dónde practica usted esas cuestiones? Aquí en Honduras hay grandes potenciales para hacerlo. En el litoral atlántico, en el Caribe hondureño, en el lado de Yohoa hay actividades ahora. Precisamente yo trabajé en una escuela de educación al aire libre o en un proyecto de educación al aire libre en Santa Bárbara, en el municipio de Zacapa. Teníamos un campamento muy bonito con 3 líneas de canopy, con pared de escalada artificial, pared de escalada natural. Hacíamos canoas en el río, cursos de mapa y brújula. Y particularmente es parte de mi pasión, ¿no? La educación al aire libre. Ahí me di cuenta y fortalecí esa vocación que yo tenía de ser educador. ¿Le sirve de algo conocer los secretos de los mares y de los ríos y de las corrientes para saber jugársela entre peces gordos? Por supuesto. Yo creo que parte de las habilidades que hemos desarrollado dentro de la educación al aire libre, como la confianza, como la tolerancia, el trabajo en equipo, y a través de la discusión democrática encontrar la solución a los conflictos, porque eso es parte de la educación al aire libre. Ya. Imagine un grupo de muchachos en la montaña con un mapa y con una brújula diciéndoles exacto el punto donde deben de llegar, pero no conocen el camino. De eso se trata un poco. ¿Es algo como lo que hacen los scouts? Es parecido, pero más sistematizado, más formal. Yo también estuve miembro del sí, movimiento scout, ¿no? Claro, desde niño. Sí. De los que saludan así, ¿no? Sí, siempre listo. ¿Es con la derecha? Con la izquierda. Bueno, damos la mano con la izquierda y saludamos con la derecha. ¿Se saluda con la derecha? Sí, pero estrechamos la mano con la izquierda. ¿Cuál de las dos le gusta más a usted? Me gustan las dos, pero prefiero la izquierda. ¿Usted es un hombre de izquierda? Por supuesto. ¿Usted es militante del Partido Libre? No, no soy militante del Partido Libre. ¿Pero ha simpatizado con ese partido? Por supuesto, pero hay algunas diferencias metodológicas que tenemos con el partido. Yo pienso que este país necesita un fuerte proceso de refundación, ¿sí? Y cuando hablo de refundación no es necesariamente el eslogan del partido, libertad y refundación. Lo entiendo. Por supuesto, sí. Pero creo que debemos de construir espacios democráticos. He sido simpatizante del partido, eso no lo puedo ocultar. ¿Vota por Libre? En algunos casos he votado por compañeros de Libre, por supuesto. Hay discrepo. A mí me parece que Libre en algunos tramos es un partido de centro-derecha. Sí. Además de eso, me parece que el partido es un conglomerado de varios sectores, ¿no? Un sector empresarial, un sector más prole, un sector más trabajador, movimientos sociales como el tema de los feministas, pobladores, territorios, indígenas, negros. ¿Usted cómo se define ideológicamente entonces, para resumirlo? Yo tengo inclinaciones de izquierda, pero creo fuertemente en los espacios democráticos. ¿Qué me quiere decir con esa parábola? No, en realidad la izquierda no es antidemocrática. La izquierda es democrática y debe de ser democrática. Debemos de ser amplios en la discusión. Y esta democracia pasa por la construcción de la democracia desde el pueblo, ¿no? Que es la razón de ser. Cayendo aquí a lo nuestro, a lo concreto, ¿usted es melista? No, de ninguna manera. Tenemos diferencias profundas en algunas cosas. Pero es parte de la democracia esa, ¿no? No, por supuesto. A ver, ¿por qué están en las calles los maestros? Bueno, en realidad este tema de la ley de reestructuración del sistema educativo y el sector de salud solo es la punta del iceberg del problema. Y salimos a las calles, o ese fue, digamos, el incentivo para que en esta oportunidad el magisterio saliera nuevamente a las calles. Pero el problema es más profundo que eso. El problema que nosotros vivimos en el país es que a partir del golpe de Estado, el Estado se ha ido despojando de su responsabilidad para financiar el derecho a la salud y a la educación. Y en el tema de educación es un tema bastante grave. Nosotros en Honduras vemos cómo todos los días prácticamente, don Darío, y usted lo puede ver desde el Congreso, cómo se va desmantelando el Estado de Derecho. Se hacen leyes desde el Poder Ejecutivo para sobrepasar las leyes que ha votado el Congreso de la República. Y es así como la administración pública viene siendo gerenciada desde PCM o decretos ministeriales, que eso es un terrible error. Hay que explicarle a nuestro público que PCM significa Presidencia, Consejo de Ministros. Claro. Muy bien. Y en ese sentido, en educación, vemos cómo se ha violentado el estatuto del docente. Se suspendió una ley preciosa, don Ángel, de la matrícula gratis.
esa ley de la matrícula gratis planteaba claramente el financiamiento de los centros educativos en función de la matrícula del centro. Muy bien, entonces si no es solamente la eliminación de los PCM, ni la reforma del sistema de educación en su caso y de salud, la que generó en las últimas semanas el movimiento social del que hemos sido testigos, ¿es que ustedes están apuntando por algo más profundo? Nosotros aquí en el COPRUN y en un sector de bastantes dirigentes jóvenes del sector de educación, no venimos solo luchando por reivindicaciones gremiales. Es más, nosotros construimos una agenda que le hemos llamado la agenda máxima de trabajo, que tiene 10 puntos, y los primeros elementos son elementos pedagógicos, es decir, revisión del currículo nacional básico. En Honduras está pasando una cosa terrible, don Darío, se está educando para el desempleo. Ya vamos a hablar de eso, porque esa es probablemente la cosa que más me interesa a mí Claro. de todo el fenómeno educativo. No se habla del contenido, no Claro. se habla de cómo usted como profesor está enseñándole matemáticas y está Exacto. enseñándole español y está enseñándole comprensión lectora a los chicos hondureños que tiene usted frente a sí durante 40 minutos. Claro. No me importa en qué aula, no me importa si tiene aire acondicionado, no me importa si tiene un libro, no me importa el contenido de ello. De eso vamos a hablar. Claro. Por supuesto, vamos a hablar de la logística y de todo. Cuando Claro. le digo no me importa, me estoy refiriendo, y creo que usted lo entiende Claro. muy bien, me estoy refiriendo a que lo más importante es el alma, Por supuesto. el contenido de la clase, Claro. de la cátedra. Pero mire una cosa interesante, don Darío. Nosotros hemos pretendido generar esta discusión y los politiqueros astutamente han desviado la atención para otros problemas. Sí, sí. Y se quedan en la epidermis. Por supuesto. Se quedan en la cosilla así muy Y porque muy este no es un superficial. tema solamente de puestos de trabajo, de Muy salarios. superficial. Si Honduras, ahora mismo estoy leyendo un libro muy interesante que se lo recomiendo si no lo ha leído, 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Harari. Harari plantea claramente en ese libro esos elementos del posmodernismo, ¿no? Y cómo estamos educando en alguna medida para el desempleo y cómo el liberalismo, que con la caída de la Unión Soviética se erigió en la mayor parte de los países del mundo, está educando una legión de gente que no va a tener posibilidades de empleo. Entre esas cosas profundas que a ustedes ¿les interesa votar al gobierno? Mire, yo creo que en Honduras hay un gran descontento contra el gobierno. Contéstemelo de manera más sencilla. No es una tarea central nuestra, no es una tarea nuestra, no es una tarea del magisterio. Es más, yo debo insistir en esto y se lo señalé a la doctora cuando comenzamos con esta lucha. Le dije, este movimiento posiblemente tenga 3 problemas. ¿A cuál doctora? A la doctora Suyapa Figueroa. Presidenta del Colegio Médico. Claro, nosotros comenzamos con este proceso, ¿no? Y yo le dije, mire, puede ser que en algún tramo, por el descontento popular, que es enorme contra el actual régimen, mucha de la población va a pensar o va a creer que nosotros tenemos la obligación de asumir la tarea de echar el régimen. Y yo creo que aquí hay tareas que deben de asumir otros sectores, pero sobre todo si la mayor parte del pueblo, por los fraudes electorales y por todas las situaciones que se han dado en el país, tienen que asumir esa tarea, o una gran mayoría, es una tarea de todos, no es una tarea solamente de los gremios. ¿Es parte de su agenda? En nuestra agenda no, en nuestra agenda no. No quiere decir que no tengamos oposición a muchísimas de las políticas, pero además de eso, yo quiero señalar una cosa, Darío. Yo creo que esa consigna del fuera Jo en algunos tramos se vuelve hasta un poco vacía o cortoplacista, porque en realidad Juan Orlando Hernández es la cara de un modelo. Y cuando me preguntan que si esta lucha es política, yo digo que sí, que es una lucha política, pero es que estamos en contra de las políticas neoliberales. Políticas neoliberales que han generado una ley de empleo por hora, por ejemplo, tercerización o privatización de algunos modelos o sistemas. ¿A usted le interesa cambiar el sistema? Por supuesto. ¿Hacia dónde? A construir una sociedad democrática donde el Estado garantice los derechos fundamentales, salud, educación, democracia, gobernanza, participación de todos los sectores. ¿A usted le interesa un modelo de gobierno socialista? A mí me interesa una economía que permita que la población pueda ser feliz. Póngale el nombre que usted le quiera poner. No, póngaselo usted. Por eso digo. Aquí yo le estoy preguntando eso para poder identificar cuál es el propósito de las profundidades de la lucha. Por eso digo. Ahora bien, si para usted socialismo es que la gente pueda ir a la escuela y que se eduque. No me diga a mí, explíquelo usted en sus palabras. Lo explico. Si para usted, si para la población le puede poner esa etiqueta, pero yo creo que aquí hay un problema grave en el país. Están los extremos.
O es de derecha o es de izquierda. Y yo creo que aquí no estamos discutiendo eso en el Yo no fondo. le estoy pidiendo eso, yo le estoy Claro. pidiendo que usted me dé una identidad Claro. del propósito final, Claro. porque me está diciendo, les interesa cambiar el sistema. Claro. Muy bien. Este sistema electoral que tenemos, que Claro. no llega a ser una democracia Sí, no plena. sirve, no sirve. Lo que tenemos aquí, No que sirve. no se hace presente a la hora del almuerzo, Sí, no que sirve. no se hace presente a la hora de la seguridad en la calle, que no se hace presente a la hora de buscar oportunidades para que el niño trabaje, Claro. Para que el muchacho de 18 sí, años pero no trabaje. podemos promover el trabajo infantil. Exactamente, sí. Estoy refiriéndome Sí. a los muchachos de 18 años que en un volumen de 200,000 se incorporan al espacio laboral cada año y no Claro. encuentran oportunidades. Esa democracia que solo se hace presente cada 4 años cuando nos convocan para marcar una papeleta. Bueno, ¿De eso qué que- estoy hablando? eso no es democracia. Eso lo quieren cambiar ustedes, ¿por qué? Sí, Eso es quiero lo que construir quiero que un me explique. sistema educativo que permita que la gente se forme y que desarrolle la habilidad de pensar y que pueda tomar sus propias decisiones. Un sistema de salud que garantice la salud del pueblo, porque solo un pueblo con salud y educado es un pueblo capaz de progresar. Un sistema democrático que permita que desde los gobiernos locales la gente pueda aspirar y tenga las suficientes herramientas para salir de la pobreza. Aspiro a tener un sistema electoral en el país que garantice la voluntad popular y que no sea secuestrado por las élites económicas del país, porque hay una realidad objetiva, y usted que ha estado en política y que ha sido diputado, sabrá que en algunos tramos o algunas personas que ostentan cargos de elección popular lo han hecho por la cantidad de dinero que han amasado o por el dinero que le han colaborado para las campañas a otros sectores y obedecen a esos sectores. La primera pausa del programa. Don Daniel Esponda, dirigente magisterial muy distinguido en el país, está aquí en el programa, en el estudio y empezando a aparecer en la caricatura que nerviosamente estoy haciendo. 1 minuto para la publicidad. Don Daniel Esponda, secretario de formación del COPRUM, Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, está aquí con nosotros. Está empezando a aparecer ya en el lienzo que tengo aquí en este escritorio. Ya tengo algunas líneas generales. Creo que lo estoy agarrando. Unos pasos más y no se me escapa. Sí. El bigote, esa frondosa barba que usted lleva y la cabellera, digamos, en situación de retiro, digamos. Por Sí. ser respetuoso, Sí, ¿no? claro. Sí. Aunque esos términos así medio chafarotoides no le han de ser a usted muy agradables. Claro, claro. Sí. Pero recuerde que los profesores también entramos en retiro. Pero nunca se dicen así en situación de retiro. Exactamente. Pero igual, no Sí. revolvamos el cotarro más de lo que ya está Sí. revuelto. Lo que nos ocupa es la educación de ese país. Sí. Muy bien. En cualquier caso, le dibujaré como educador aquí. Perfecto. Y no con ese traje de canciller finísimo que usted lleva hoy aquí para deleite de los espectadores. Le voy a contar que casi nunca me pongo corbata. Es como la 6ª vez creo que me pongo corbata con Cuando saco. se casó, No me se ha he casado, casado. sí. Cuando se juramentó como presidente del COPRUM, cuando se graduó. No usé corbata cuando me gradué. Cuando se graduó. Cuando me gradué. Sí. Etcétera, etcétera. En bodas de uno de mis En hermanos. las bodas de los sí. amigos, cuando Sí. fue a visitar a alguna novia Sí. para proponerle algo, etcétera. Pues entonces nosotros agradecemos estar en esa lista tan Sí, exclusiva de casi ocasiones. nunca me pongo saco completo. Gracias por distinguirnos con eso. Estamos hablando de la lucha de los maestros en las calles. Este proceso ha tenido varios momentos. Claro. El momento de buscar que en el Congreso se echaran para atrás aquellas reformas que le daban poderes brutales para decidir con el presupuesto en la Secretaría de Salud y Educación. Por supuesto. Se echó para atrás Sí. aquello. Es una victoria de la lucha popular Sí. sobre el Congreso. Me alegra que haya dicho esa palabra, victoria. Sí, El pueblo hondureño tiene una habilidad terrible para convertir las victorias en derrotas. No sé por qué. Una cosa que todavía desde las ciencias sociales debemos de aprender a explicar o que debemos de buscar cómo explicarlas. sí. Porque Es mira, que- esa es una primera victoria. Es que somos un pueblo deprimido, somos un Sí, pueblo que ha sido más bien lamentablemente. formado para la tristeza, para el Lamentablemente. derrotismo. Parece que nada logramos, parece Sí. siempre estamos insatisfechos, Sí. parece que Brasil nos va a ganar 7-0 todos los días, o sea, no somos capaces de recordar que somos capaces de tocar el cielo. El 2-0 de la Copa América. Sí, no somos capaces Sí. de recordarlo. Claro. No somos capaces de recordar
que un candidato al premio Nobel es hondureño. Claro. No somos capaces de recordar que hay hondureños maravillosos trabajando en la NASA con Claro. lujo de inteligencia. No somos capaces Claro. de recordar nuestras propias virtudes. Pero igual, vamos al tema. En ese momento que hubo una victoria popular sobre el Congreso que está integrado por mandaderos del pueblo. Hay que decirlo Hubieron así, dos victorias en el términos Congreso. sencillos. Hubo dos victorias. Sí. ¿Cuál es la otra? La primera es que el Ejecutivo retira el proyecto Sí. de decreto. Y la Uno. segunda es que van dos decretos por separado y también entonces, por primera vez desde el golpe de Estado de manera unánime, todos los diputados, a excepción de 6 que no se presentaron a trabajar, votaron en contra de la ley. Sí. Aparte de eso, cuando el Poder Ejecutivo dio por eliminados, por derogados los acuerdos del Consejo de Ministros hace algún par de domingos, también es otra victoria del movimiento de ustedes. Sí, pero De pienso ahí- que ahí hay que aclarar una cosa. De ahí vino una distinta interpretación Claro. de los participantes en la lucha. ¿Cómo lo interpretaron ustedes? Mire, en primer lugar, yo no estuve de acuerdo con que los compañeros hayan ido a casa de gobierno. Yo pienso que esa victoria es una victoria del pueblo hondureño movilizado en las calles y hay que verlo de esa manera. Ahora, yo quiero aclarar una cosa. No es cierto que a nosotros nos gusta andar en la calle. A mí no me gusta andar en la calle en protestas. Yo viviría encantado que aquí hubieran procesos democráticos de debate y que en la arena del debate y de los elementos que nos deberían de ocupar realmente en el debate de las ideas pudiéramos resolver los problemas. Lamentablemente en este país esos espacios democráticos no existen. Muy bien, continúe entonces. ¿No estuvo de acuerdo con que No. se presentaran a la derogación, al acto de derogación de esos... Yo creo que esa fue una salida elegante para el gobierno, para decir, bueno, sentados a la mesa resolvimos, porque ese es el otro tema, don Darío. Los diálogos aquí en Honduras, desde el golpe de Estado para acá, y podríamos mencionarlos, ¿no? El Pacto de San José, el Pacto de Guaymuras, y podríamos seguir con todos los demás pactos, han fracasado, no han tenido resultados. Nosotros mismos. Ahí estuvo el presidente de su colegio. ¿Cómo lo explica? Bueno, nuestro colegio es una organización democrática donde no necesariamente estemos uniformados con la forma de ver las situaciones. Y en medio de las divergencias y las contradicciones es que se construyen los espacios sociales. Nosotros estamos ahora mismo en un gran espacio de debate para poder configurar nuestra política en función de lo que va a proseguir. Porque esta es la otra cuestión objetiva, don Darío, es que nosotros en el magisterio tenemos una agenda gremial súper extensa. Y aquí es donde yo pido que la población nos comprenda, ¿no? Nuestra tarea fundamental es luchar por la defensa de la educación pública, como manda nuestra ley orgánica, y por los derechos de los profesores y las profesoras afiliadas al COPRUN. Después vinieron otros matices, por llamarlo así. Quiero manifestar que yo tengo un profundo respeto por los reclamos legítimos de todos los hondureños. Eso creo que nadie va a discutírmelo. Después vinieron otros matices. Unos de ellos fueron los condicionantes para el diálogo. Claro. ¿Usted participa de ello? De los condicionantes no, porque nosotros tuvimos algunas contradicciones en la plataforma, ¿no? En la forma de administrar. Que no voy a ahondar en ese tema porque yo soy muy celoso que las diferencias del movimiento popular se deben de dirimir exactamente en los espacios internos. Yo lo que sí pienso es que muchos sectores de la población hondureña desconfían de los diálogos y con justa razón, por lo que ya mencionábamos, porque no han resuelto absolutamente nada. Para muestra un botón, como dice el argot popular, sentados a la mesa del diálogo con 5 mesas de trabajo, a espaldas de las mesas, el Poder Ejecutivo llegó a ese proyecto de reestructuración del sistema de salud y el sistema de educación. Lo correcto hubiese sido que lo discutiéramos en las mesas y no se hizo. Entonces no hay espacios de confianza, que yo creo que eso es lo más grave que hay en ese país. En este país no se confía en nadie y a cualquiera le pueden desbaratar su honorabilidad con una publicación en una red social. Y eso es grave. No podemos seguir construyendo un país en función de la desconfianza y un país en función de pensar que todo lo que se publica es cierto. Yo creo que ahí hay un tema que resolver. Y eso pasa, don Darío, por hacer un profundo proceso de análisis y de reestructuración de nuestra sociedad. Entonces, si usted no está de acuerdo en el condicionamiento del diálogo, ¿con qué está de acuerdo usted? ¿Con un diálogo incondicional? Yo estoy de acuerdo con un diálogo que permita garantizar el derecho a la salud y a la educación. Estas eran mis condicionantes, por ejemplo, las que Daniel Esponda pensaba. Generemos una comisión bipartita entre la plataforma y el sector de salud y educación para que esa comisión entonces
genere procesos expeditos para dotar de medicamentos a los hospitales, para que genere procesos expeditos para contratación de profesor respetando el estatuto del docente. No se vaya tan allá, porque ya se está yendo a las resoluciones, a los frutos de un diálogo. ¿Usted estaba de acuerdo con que se debe ir a un diálogo con el gobierno una vez eliminados los PCM? Yo empeñé mi palabra que después de derogados los decretos íbamos a sentarnos A los al diálogo. 5 minutos, dijo usted. Así mismo lo dije. Y entonces, cuando la dirigencia de la plataforma, por decirlo eufemísticamente, los voceros principales, los líderes principales, empezaron a condicionar ya con otros detalles, con otros elementos, ¿usted se retiró de la plataforma? Bueno, mire, en realidad hubo un proceso de descomposición antes a ello. Cuando digo descomposición es la forma que se estaba estructurando. Desde luego, sí. Mire, yo creo que el problema va un poquito más allá y si me lo permite lo puedo explicar brevemente. Creo que Daniel Esponda representa un nuevo sector de la dirigencia magisterial que no solamente quiere salir a la calle, sino que plantea propuestas y soluciones a los graves problemas que tiene el sistema educativo nacional y no solamente en el campo laboral, sino también en esta parte filosófica del sistema y cómo generamos esa relación entre educadores y educandos. En ese sentido, hay viejas dirigencias magisteriales que no les gusta que jóvenes aparezcan en el escenario proponiendo y además de proponiendo que les roben un poquito de cámara. ¿A qué se refiere? Concretamente, sea más concreto. Viejos dirigentes que están acostumbrados solamente a protestar, a quemar llantas sin generar ninguna propuesta. Porque estar en la oposición sin proponer es muy fácil. ¿Se refiere a sus colegas del COPEN que siguen de otros colegios? No voy a mencionar nombres porque en todas las organizaciones hay compañeros valiosos que proponen. Yo pienso que hay un problema estructural grave dentro de las organizaciones magisteriales y pasa también por los espacios democráticos de participación. Pero es obvio que usted está refiriéndose a los dirigentes que siguen en la plataforma. No necesariamente, estoy hablando del magisterio en conjunto. Ojo con eso, porque por eso le digo, explicar un poco el contexto. Miren, y si ha leído los editoriales que escribo los domingos para el programa radial de nuestra organización y las publicaciones que tengo, explico claramente cómo algún sector muy pequeño dentro de las organizaciones magisteriales se ha adueñado de las organizaciones magisteriales. Y si bien es cierto, hay cambio en las presidencias de los colegios magisteriales, siguen obedeciendo a los intereses de algunos pequeños grupos. ¿Dónde están representados esos grupos? ¿En los frentes internos? En los frentes internos, en grupos, etcétera. Fundamentalmente en frentes. ¿El presidente del COPRUN es parte de esas argollas? Miren, nosotros en el COPRUN hemos venido en un fuerte proceso de, digámoslo así, ¿no?, de reconstrucción y de refundación del colegio. Con Luis en este momento lo que tenemos son contradicciones. Son contradicciones en la parte metodológica, pero en los objetivos no tenemos diferencias. Y eso yo lo quiero aclarar. Y aunque hemos tenido encontronazos y hemos tenido críticas fuertes, tanto mías hacia él como él hacia mí, somos 11 miembros de junta y en ese espacio es donde se debe resolver. ¿La plataforma se dividió? La otra cosa que hay que discutir es que las organizaciones de hecho, como la plataforma, que es una organización de hecho, nos unen objetivos específicos. Y los objetivos específicos que nos unieron a nosotros fue, en primera instancia, la derogación o el retiro de la ley esta de reestructuración y posteriormente los decretos de emergencia, el PCM 26 y el 27. ¿Qué quiere decir? ¿Que una vez suprimidos esos elementos ya no había razón de ser de la plataforma? Por supuesto que tenía razón de ser. De los 3 problemas que yo le planteé a la doctora Suyapa cuando empezamos en este proceso, yo planteé que debíamos de construir un movimiento más amplio. Yo planteo la construcción de un movimiento más amplio y en parte la política que yo generé en ese tuvo su incidencia. Convocamos un encuentro de luchadores sociales por los derechos del pueblo hondureño contra el modelo económico neoliberal. En ese sentido nosotros, yo no puedo estar a favor de la privatización de las carreteras, no puedo estar a favor de esas concesiones leoninas de los territorios para convertir en mineras, a cielos abiertos. No puedo estar de acuerdo con la reducción tan brusca del presupuesto en educación, ni con el incremento desmedido del presupuesto en defensa y seguridad, que solamente son medidas paliativas. No puedo estar de acuerdo con una ley de contratación por hora que está empobreciendo más a la población y enriqueciendo un pequeño grupo. En ese sentido, me parece a mí que es fundamental que el pueblo hondureño reorganice todas sus fuerzas para pelear por los derechos y por este país que nos pertenece a todos, no a un pequeño grupo. ¿Qué divide los enfoques de cómo lograr las cosas entre los maestros? Yo creo que el magisterio, habría que analizar un poco la psicología del magisterio, es un gremio muy golpeado.
Y yo creo que lamentablemente el pueblo hondureño tiene una memoria histórica muy corta. Ahí los historiadores tenemos una gran tarea que resolver. El magisterio se metió de cabeza a la lucha contra el golpe de Estado, por ejemplo, y al final me parece a mí que quedó solo. Y debido a eso tuvimos una fuerte factura, que fue la factura del 2011. Y se enarboló una consigna desde los sectores, digamos, más duros, más radicales, ¿no? Que esa palabra no me gusta mucho, del todo o nada. Y en realidad el gobierno por golpe de Porfirio Lobo nos hizo caso, ¿no? Nos arrebató todo y prácticamente nos dejó sin nada. Nos arrebató el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, nos quitó la Ley General de Educación que venía de la década del 60, que lógicamente necesitaba una revisión y una reforma. Implementó unos nuevos bachilleratos técnicos profesionales que son muy malos, que la ley ya mandaba a revisar en el año 2016. Y además de eso, pudimos ver cómo se fue desmontando aún más el Estado de Derecho en educación. Se comenzaron a nombrar profesores al margen de la ley prácticamente de dedos. Se siguió congelando el régimen salarial. Se congelaron los salarios de los docentes casi por una década. Y en eso todos están de acuerdo. En lo que no están de acuerdo es cómo recuperar todo eso que han perdido y muchas otras cosas. Respóndame concretamente, señor Esponda. Yo creo que aquí ¿Qué nos divide? Yo creo, aquí voy, no en lo metodológico. Yo creo que debemos de asumir cuál es nuestra tarea central. A mí el Magisterio Coprum me eligió para defender los intereses del magisterio y del pueblo en el sector educación. Y el fuera joven es una consigna muy fuerte en este país. Y todo movimiento social, gremial o popular que enfrente al gobierno tiene un fuerte respaldo popular por esa consigna. Yo creo que ahí es donde debemos de resolver el tema. ¿Cómo se resuelve eso? Respetar los espacios gremiales que tiene cada organización. Es decir, la reivindicación gremial es nuestra tarea fundamental, pero rescatar el país también debe ser. Pero yo no estoy de acuerdo en instrumentalizar las organizaciones gremiales para una tarea que compete a un espacio más amplio. ¿Alguien lo hace? Yo pienso que debemos de poner las bardas en remojo y sí pienso que hay sectores que están trabajando muy fuerte en esa dimensión. ¿Quién quiere instrumentalizar a los gremios para una lucha de otro tipo? No, pienso que son varios sectores, no solamente es el sector popular. Y es más, y es una cosa que parece muy difusa, don Darío. Mira, hay cosas que a mí me han generado mucha suspicacia. Por ejemplo, ¿quién detiene la discusión la semana antes de la Semana Santa para que el proyecto no se discuta? Posteriormente, en un hecho que no había ocurrido antes, todos los diputados votan en contra de los proyectos de ley. No sé, a veces me pareciera a mí que las crisis en Honduras son generadas en las alturas para ver qué jala cada quien, ¿no? Porque ese es el otro tema. Las mesas de diálogo en el sector de educación, aunque algunos compañeros digan que iban mal, el informe que yo tengo, porque yo coordinaba las mesas desde el COPRUM, el informe que yo tengo es que íbamos avanzando en buena línea. El problema es que todavía no habían resultados inmediatos. Nos vamos a una pausa. Lo suficiente para buscar aquí un color para pintar la barba de este hombre. Con grafito, tinta, colores y con mucho humor dibujo aquí siempre un retrato lo más aproximado posible en la medida de mis profundas limitaciones, por supuesto, de nuestros invitados al programa Vanegas, que se distingue por ser una entrevista abierta, absolutamente plural y libre, edulcorada con el buen humor de una caricatura. En nombre de todos nuestros espectadores, cuando termina la película de Noche de Gala por Canal 5 los domingos a la hora de irse al descanso, y nuestra retransmisión a la hora de comenzar el descanso dominical a las 8 el domingo siguiente a través de TSI. Ese es el horario de nuestra repetición. En cualquiera de los dos extremos del día que usted nos acompañe por las pantallas líderes de Televicentro, para nosotros es un honor, por supuesto, y tratamos siempre con todos los dedos cruzados, menos los dedos que dibujan, por estar a la altura de sus exigencias.
Gracias por ese honor, querida familia hondureña. Gracias por eso. Está apareciendo ya en el lienzo que tengo aquí, profesor Esponda. Tengo que apretar las marchas para poder que me alcance el tiempo para los otros detalles. Dibujándole así como acordamos, vestido como maestro en el aula, con un cuaderno y con una reglita aquí señalando el pizarrón. ¿Le parece bien? Perfecto. Así se siente mejor identificado, Claro, ¿no? claro. Por supuesto. Muy bien. Profesor Esponda, la plataforma planteó que tenía unas condicionantes para el diálogo. Luego unas variaciones del diálogo, un diálogo ciudadano. Sí. También otro factor importante fue la solicitud de un intermediario para que fuese una especie de interlocutor entre el gobierno y la plataforma. ¿Qué más están solicitando? Bueno, fundamentalmente son esos elementos, pero yo creo que discutir eso, don Darío, sería un tanto ser muy inmediatista. Creo yo que aquí lo que hay que interpretar son los problemas de fondo y es precisamente eso, ¿no? Por eso es tan complejo analizar esta coyuntura. La población hondureña ha elevado su nivel de conciencia y hoy estamos discutiendo si quien nos gobierna tiene legitimidad o no, o si vale la pena sentarse a dialogar con un gobierno que le miente al pueblo. ¿Usted qué dice? Yo pienso que eso es muy complejo. Ahora, una cosa es la ilegalidad y la poca representatividad que pueda tener el gobierno, por lo que ya discutimos al inicio del programa, y otra cosa es quién ostenta el poder. Porque puede ser o es, y yo pienso que es un gobierno ilegítimo, sin duda, pero ostentan el poder. En ese sentido, me parece a mí que está bien, tenemos que seguir garantizando nuestros principios democráticos. Y yo creo que hay algunos sectores aquí que juegan un poco con algunos eufemismos, es decir, no, el régimen no lo respeto, no lo avalo, pero cobro salario, pero me reúno en la corporación municipal, sesiono en el Congreso, etcétera, etcétera. Es decir, en los hechos nosotros asumimos que hay una autoridad, nos guste o no nos guste, que es ilegítima, por supuesto, y que este país necesita un profundo proceso de refundación. Yo eso lo quiero dejar claro. Es decir, en principio aquí en Honduras lo que hay una discusión es sobre la toma del poder. Y yo creo que eso nadie le puede taparlo. Es como querer tapar el sol con un dedo. Es imposible. Eso de negar la legitimidad del gobierno, pero reunirse con ellos en el Congreso, compartir representación en instituciones, reunirse con ellos en la municipalidad, es un misil claro para Libre, ¿no? No solamente para Libre, creo que para todos los institutos políticos. Su partido, por ejemplo, no reconoció las elecciones, fue un fraude. Pero hoy, en la arena política, dirimen las diferencias, ¿no? Sí se puede, porque es penoso lo que ocurre en el Congreso. Es decir, ¿con qué ejemplos, por ejemplo, a mis muchachos en los centros educativos les podemos decir a las muchachas que hay que ser como los diputados cuando en medio de zafarranchos aprueban leyes que a todas luces es un proceso antidemocrático? Como profesor serio usted debe distinguir que no todos los diputados son iguales. Por supuesto. Como no todos los profesores son iguales. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y eso que usted acaba de plantear es súper importante, porque la polaridad de este país ha generado o ha creído o ha hecho creer que todos tenemos que estar uniformados con uno de los dos bandos. Y eso también es antidemocrático. Porque podemos coincidir en algunas cosas y podemos tener diferencias en otras cosas. Yo rescato de un profesor cubano, planteó una situación. A pesar de las dificultades que tengamos, debemos de avanzar. Y quiero volver al tema educativo, que es lo que nos debería de ocupar muchísimo. Sí. Por ejemplo, la infraestructura cubana está en peores condiciones que las nuestras, pero tiene mejores indicadores de calidad que la nuestra. Entonces pasa por revisar qué elementos están haciendo que la educación cubana tenga esos altos niveles de calidad, que la UNESCO y que las Naciones Unidas lo reconozcan. Bueno, en primer lugar, la selección y la formación de sus docentes, y en segundo lugar, la inversión fuertísima que tienen en producción literaria. Y en nuestro país es penoso. La Secretaría de Educación no tiene un sello editorial, ni un espacio, ni un taller donde produzca libros. Los profesores estamos escribiendo desde nuestros propios esfuerzos. Y hay experiencias muy lindas como la del Instituto Central. Por ejemplo, el profesor Reinaldo Torti, a puño y letra, antes del desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad, escribía las guías de sociología, de filosofía,
Y los profesores del interior del país, cuando venían a Tegucigalpa, llegaban al central a sacarle copia a esa guía. Qué lindo. Ante la deficiencia de libros de texto. Digo, qué lindo como gesto, ¿no? Claro, por Porque supuesto. eso muestra que cuando alguien quiere hacer, no importa que no tenga los recursos logísticos para lograr su propósito. Mire, otros esfuerzos aislados que no son visibilizados. En el Técnico Honduras tenemos un comedor estudiantil auspiciado por los profesores. Ahí come un número importante de estudiantes en la jornada matutina y en la jornada vespertina. El Estado de Honduras no ha invertido ni un tan solo centavo en ese comedor estudiantil. ¿Qué significa auspiciado? Nosotros los profesores de nuestro bolsillo ponemos mensualmente dinero para financiar la alimentación de esos muchachos. ¿Ustedes lo financian todo? Totalmente. En acuerdo todos los maestros del Y cada consejo quien aporta del instituto. lo que quiera aportar, por supuesto. Ah, muy bien. ¿Cuál es su plaza, profesor Esponda? Yo soy profesor de Ciencias Sociales para el Instituto Técnico Honduras, nombrado en 54 horas clases semanales. ¿Usted trabaja solamente en las instituciones públicas? Sí. ¿Ha Trabajé en trabajado instituciones privadas. En lo privado, ¿no? Sí, por supuesto, en 2 instituciones privadas. Muy bien. Vamos al tema de fondo. Vamos al tema de fondo. Porque una de las cosas que cae mal, y permítame decírselo como ciudadano, Claro. es que los gremios se den por satisfechos con que les arreglen que no les van a deducir 1,600 pesitos del 13º, del 14º y del no sé qué, del IMPREMA. Sí, me molesta eso a mí. Que se den por satisfechos con que la hora clase la vamos a revalorar. Claro. Que se den por satisfechos que los colaterales los vamos a redefinir y que ya no le vamos a deducir. Ajá, bueno, pero ahí están resolviendo los problemas del profesor y de su bolsillo. No me doy por satisfecho. Sí, estoy hablando en términos generales, profesor Esponda. claro. No se me vaya a enfadar usted aquí. No. Para Mire, nada. no es por amenazarlo, pero la caricatura no la he terminado todavía. Yo le digo a la gente, no es que estoy enojado, es que yo soy un apasionado de la educación y así hablo. Es más, yo pocas veces me enojo en realidad. No, hombre, sí lo entiendo bien. Lo entiendo bien. Y yo tampoco, nunca me enojo yo. Pero bien, ¿en qué estábamos hablando? Que usted me hace perder el hilo a mí de las conversaciones. Que nos conformamos con algunas reivindicaciones laborales. Ah, muy bien. De eso hablábamos. Sí. Cae mal que los gremios vayan a resolver problemitas así, perdóneme por usar esta exageración, muy superficiales. Ahora, y que no vayan al fondo de los asuntos. Por supuesto. A que veamos desde la sociedad a un magisterio preocupado porque el niño es promovido automáticamente por decreto del primero al segundo grado de la primaria. Por supuesto. Fatal. Por supuesto. Que un niño sea promovido automáticamente del segundo al tercer año de primaria. Fatal. Claro. Fatal. Y que no entendamos lo que leemos. Primero, que no leemos. Claro. Segundo, que no entendamos lo que leemos. Claro. Tercero, que la educación no nos libere. Claro. ¿Y sabe dónde se manifiesta eso de manera más exacta? Es un retrato exacto de que la educación no libera. En el hecho siguiente, en esta escena, que los muchachos con una medalla de excelencia académica de su universidad van a la vida real y usted le plantea un problema y le dice, bueno, muy bien, usted que vino con excelencia académica de su universidad, le voy a plantear ya aquí en el mundo de lo fáctico, Claro. en esta institución, en este escritorio donde usted va a trabajar de ahora en adelante sirviendo a su comunidad, le voy a plantear un problema. Dentro de 10 minutos vendré para que usted me plantee 5 soluciones. Claro. Usted regresa a las 3 horas y aquel muchacho ni para atrás ni para adelante, porque no ha entendido el fenómeno en la vida real. Entonces eso significa que la educación no lo liberó, Claro. que fue excelencia académica en memorizar de 7 a 7:40 de la mañana mientras duraba el examen. Claro. Saliendo del aula de examen, aquel muchacho no aprendió para la vida, aprendió para ganarse los 10 puntos que le faltaban con el profesor. Sí. Yo soy muy crítico de eso. Perdone que lo exponga así con esta pasión, y estoy de acuerdo con usted. Pero eso debe de quedar muy claro. Y estoy de acuerdo con usted. Yo le digo a mis estudiantes de todos los niveles en los que he dado clases. Me callo yo y reflexione usted, por favor. En primer lugar, no deberían de haber evaluaciones sumativas. Lo que deberíamos de verificar es si hay conocimiento significativo. En ese sentido, yo siempre le digo a mis estudiantes, por ejemplo, sobre todo en el nivel superior, no me crean absolutamente nada de lo que les vengo a decir. Yo les vengo a contar mi verdad, que posiblemente no tenga la razón.
Y por otro lado, el sistema mismo, don Darío, está constituido para eso que usted ha planteado. Las élites que gobiernan este país desde tiempos de la colonia han construido ese modelo educativo. Y tengo un video en mis redes sociales, en Twitter, que me gustaría que lo mire. Tengo un sobrino que es mi consentido, tiene 5 años, se llama Fabio Daniel, y andaba muy emocionado porque podía declamar el juramento a la bandera. Fabio, le dije, ¿qué es lo que estás diciendo? No, y me lo repitió. Y entonces, de manera espontánea, grabamos un video. Ya le había explicado un concepto a un niño chiquitito de 5 años. ¿Qué era justicia? Terminó de declamar, contéstame ahora, ¿qué es justicia? Y me lo pudo explicar en sus propias palabras y lo entendió. Eso es conocimiento significativo. De poco o nada sirve que los muchachos sepan que Francisco Morazán nació un 3 de octubre, que peleó la batalla de la Trinidad, que fue detrás de su tío Dionisio Herrera, que le dieron un golpe de Estado, si no saben en realidad. Entonces debemos devolver a ese éxito del modelo cubano, a la filosofía que tiene el modelo. Entonces, si yo le hago la pregunta a cualquier hondureño, ¿cuál es la filosofía de nuestro sistema educativo? Nadie sabe, porque no existe como tal. Es más, hoy le traigo un obsequio, porque usted siempre a sus invitados le regala algo. Yo le traigo un obsequio el día de hoy, que espero que al final, esta noche, lo podamos compartir, porque necesitamos volver al pensamiento de los padres fundadores de este país. Antes de llegar a ese minuto, tenemos que dar un minuto de publicidad. La última pausa del programa Vanegas. El siguiente segmento con el dirigente magisterial aquí presente para no perdérselo. Se lo garantizo. En la discusión que han tenido los maestros, que es un gremio tan maravilloso, tan grande en casi todo sentido, en la calidad humana, en la misión que tienen los maestros para transformar naciones y también cuantitativamente, en la discusión que han tenido en las últimas semanas entre quienes favorecen un diálogo con el gobierno con menos condiciones que la que plantea la plataforma y los que dicen no, mantengámonos en la calle por un tiempo más hasta lograr otros propósitos, ha habido quienes han llegado a ese simplismo, me parece hasta cierto punto irresponsable, de mal gusto, de todas maneras antiestético, de decir este es un vendido y este no es un vendido. ¿Qué puede usted reflexionar sobre eso? Mire, en realidad ese es... Lo he escuchado, ¿no? Claro, por supuesto. Y yo he sido uno de los que más se han atacado. Aunque no fui a la reunión a Casa de Gobierno, aunque no plasmé la firma. Pero yo creo que aquí la polarización ha llevado a la población o sos de un lado o sos de otro. Yo pienso que la posición del magisterio en general está un tanto dividida. No sabría decirle exacto en qué porcentajes. Porque mucha gente dice debemos de seguir en la calle, y muchísimos lo dicen, pero muchísimos, hasta que caiga la dictadura. Y otros compañeros, miles de compañeros también, muchísimos, me escriben a diario exigiéndome que vayamos a la mesa a resolver la agenda magisterial, que precisamente en este documento que le traigo, que es el proyecto de reforma a la ley del INPREMA que hemos consensuado con las organizaciones magisteriales, se la voy a entregar para que usted lo pueda analizar y nos colabore en este tema. Porque yo quiero señalar una cosa, don Darío. Este tema, por ejemplo, la reforma a la ley del INPREMA no solamente pasa por una reivindicación laboral. Ajá. Profesores, ancianos que no tienen salud ni paciencia ya para formar jóvenes generan un impacto negativo en el derecho a la salud y a la educación. Y al final de este proyecto de decreto que hemos venido trabajando por algunos años, tenemos la agenda máxima que hemos construido en el sector educación. Y quiero hacer justicia a algunas palabras que usted ha planteado. El elemento número 1, reforma del sistema de evaluación, el acuerdo 1796 de la Secretaría de Educación del año 2017, lineamientos sobre la evaluación. Nosotros estamos planteando en esta agenda, don Darío, construir un sistema de evaluación hondureño construido desde las necesidades y las capacidades que tenga el país y los objetivos. Y escuche el punto número 2, revisión del currículo nacional básico, los bachilleratos técnicos profesionales, las modalidades semestrales en educación media, así como la instalación de los órganos de gobierno. No lo leo todo por el tiempo. Y el punto 6, me parece a mí que es el punto más reivindicador de todos para el derecho a la salud y a la educación. Perdón, solamente para la educación. El punto 3, eliminación de los reparos y sobre todo garantizar, escuche bien, lo voy a leer tácitamente,
el financiamiento del sistema educativo, generar garantías para construir un sistema educativo con la cobertura educativa para toda la población. Es decir, nosotros estamos pidiendo reformar las leyes necesarias para garantizar un porcentaje del Producto Interno Bruto destinado para la inversión en educación. Este país tiene casi una década de no hacer escuelas. Tiene casi una década de no generar una nueva plaza para el sector de educación. Garantizar un porcentaje adecuado y razonable del presupuesto de la Secretaría de Educación para inversión en material didáctico, libros de texto, infraestructura escolar, formación permanente de los docentes. Mire, aquí hay, entre estos 8 o 10 puntos, la mitad de ellos son elementos pedagógicos y didácticos. Y le traigo de obsequio este libro, que imagino que ya lo ha leído. Y si no, será una buena oportunidad. Son las ideas pedagógicas de Morazán del maestro Longino Becerra. Y yo me reivindico morazanista, aspiro a ser morazanista, pero sobre todo es que Morazán, en sus ideas pedagógicas del periodo previo a la independencia y sobre todo con la reforma morazanista en su segundo periodo de gobierno, plasmó claramente la necesidad de construir un sistema educativo democrático, popular, participativo y para el pueblo. Es decir, que de las ideas morazánicas debemos de construir una nueva reforma al sistema educativo. Y yo digo lo siguiente, ¿esta reforma es morazánica o no es reforma? Porque bajo esta filosofía es que vamos a construir entonces el ideal o la aspiración que tiene Honduras de ese niño, de esa niña que después de pasar por todas las etapas del sistema educativo que debe de pasar, conformó al hondureño que soñamos y a la hondureña que soñamos. Una última cuestión para escuchar sus reflexiones, licenciado Esponda. ¿En qué cree que termine este desacuerdo entre el magisterio primero? Primero reflexione adentro. Yo creo que vienen aires de cambio dentro de las organizaciones magisteriales y yo aspiro, y es mi sueño, que fuertes sectores de las bases del magisterio asuman el compromiso del que se despojaron de participar activamente en la dirección de las organizaciones magisteriales y que vengan jóvenes a refrescar los liderazgos y que construyamos organizaciones al servicio del pueblo y del magisterio. ¿Qué me quiere decir? ¿Que las dirigencias magisteriales de este momento pueden considerarse anquilosadas? Pienso que en algunos sectores sí, y deben de ser cambiadas. Pero no se trata de generaciones, se trata de visión. Por supuesto, no solamente de visión. Yo creo que podemos hablar de un antes y después del magisterio. Yo creo que hay generaciones con formas y visiones de ver el mundo muy diferentes a como los dirigentes o grupos a los que pertenecen algunos dirigentes miran el sistema. Yo pienso que el modelo neoliberal le ha hecho pensar a la sociedad que el Estado no sirve y que es incapaz. Pero los gobernantes son los que hacen ver así al Estado para darle prioridad a lo privado. Y también pienso que hay sectores del movimiento popular y sindical que han querido ver al Estado como enemigo cuando el Estado somos todos. Y no podemos seguir viendo al Estado como enemigo. Podemos asumir grandes diferencias con quienes administran el Estado, que es diferente, pero nosotros no podemos estar en pro de destruir el sistema educativo de este país. ¿Usted está en la voluntad de ir a sentarse con el señor ministro de Educación, con el presidente del Ejecutivo, con las autoridades del gobierno que les convocan a los maestros? Si en espacios democráticos nuestras bases así nos mandan, iremos. ¿Qué manda el COPRUN? Nosotros estamos ahora mismo en un proceso de convocar a nuestro Consejo Consultivo para que sea el Consejo Consultivo más los órganos de dirección quienes nos permitan definir una línea y que no sea solamente la política de la Junta Directiva Central, para tomar una decisión más democrática. El presidente hizo lo contrario. Por supuesto, y ahí hay diferencias, pero la ley también le faculta. Pero yo creo que hay decisiones tan trascendentales en este momento que no solamente debe ser la Junta Central quien las tome. Creo yo que debemos ir a un proceso de consulta. ¿Eso debe ocurrir en los otros colegios? Pienso también. Es más, el magisterio debe haber un profundo proceso de diálogo a lo interno. Fuerte. ¿Con qué propósito? Con el propósito de renovar al magisterio, con el propósito de tener claramente definidos los objetivos de las organizaciones magisteriales, pero sobre todo de generar propuestas, solución a la grave crisis que nos ha llevado el gobierno. En los primeros minutos de esta tormentosa relación del gobierno con los grupos magisteriales, con los gremios, en el gremio magisterial en las últimas semanas, el gobierno acusó de corruptas a las dirigencias de algunos colegios magisteriales por el manejo de los fondos de los agremiados. Sí. ¿Tiene algún comentario? Mire, yo soy respetuoso de los asuntos internos de cada organización. En el COPRUN le puedo decir que con total autoridad, nosotros hemos hecho una auditoría forense desde hace varios años.
y tenemos judicializado a un compañero por haber hecho malos manejos en el tema de contratación de algunos servicios de abogados y están en los tribunales de justicia dirimiéndose esas situaciones. Lo que ha ocurrido aquí, don Darío, creo yo, es que han habido malos procesos administrativos que el Estado los permitió por incumplir con la ley. ¿Cómo se generaron estas contradicciones con las organizaciones hermanas? El Estado de manera ilegal suspendió las cotizaciones que se deben de retener en la fuente a las organizaciones sindicales y a través de una cooperativa se hizo esa recaudación hace años. Yo todavía ni siquiera era directivo. Fue ahí por el año 2013, si no me equivoco, 2014. Y al final de ese proceso se depositó en una sola organización magisterial. Ya. Es más, el gerente de ese organismo financiero guarda prisión por ese acto. Señor Esponda, tengo una caricatura para usted. Voy a compartirla primero con los espectadores antes de colocarla en sus manos. El dibujo humorístico con el que honramos la presencia del secretario de formación del COPRUN, don Daniel Enrique Esponda Velázquez. Señor Esponda, responda. Muy bien, creo que reivindica, ¿no? lo que se ve, ¿no? Un poquito de pelo arriba, las entradas pronunciadas, que desde chico las tengo, por cierto, pronunciadas, y de verdad que ese es el papel que me gusta jugar. Yo cuando le digo a la gente, o me preguntan si aspiro a la presidencia de la organización o si aspiro a seguir en el magisterio, yo estoy aquí en la organización magisterial por un compromiso social y moral que tengo, pero yo estudié y me formé para ser educador y volveré, lógicamente, a los salones de clase. Respóndame con una palabra a mis últimas Quiero inquietudes. decir una cosa, esa parte del programa no estoy tan de acuerdo, porque usted hace unas preguntas que no se pueden contestar con una palabra. Prometo contestar con una frase corta. ¿Quién es su líder? Mi madre. ¿Cuál es el libro más reciente en su mesa de noche? 21 lecciones para el siglo XXI. ¿Qué no hay que aprender? A la corrupción. ¿En qué fecha nació Morazán? El 3 de octubre. ¿De cuándo? Se me escapa la fecha ahora mismo. De 1792. Sí. ¿Cómo califica al actual secretario de Educación? No está calificado. Mencione un par de políticos que le parezcan particularmente admirables. Hondureños. ¿Sí? Me la puso bastante difícil, la verdad. ¿Qué nos enseña ir en kayak? Nos enseña a disfrutar de la libertad, del contacto con la naturaleza, pero sobre todo a retarnos a nosotros mismos, porque la competencia siempre debe ser con uno mismo. ¿A qué debe recurrir Daniel en el foso de los leones? A la voluntad de las bases. ¿A dónde quiere usted que llegue Honduras? A los niveles de desarrollo que necesite la población para ser feliz. ¿Qué le parecen los diputados? Me parece que debe haber un profundo proceso de revisión de cómo llegan los diputados al Congreso. Algunos patéticos, otros respetables. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Le deseo muchísimos éxitos. Claro, muchísimas Don gracias. Daniel Enrique Esponda, dirigente magisterial del COPRUN, hoy en el programa Vanegas. Que disfruten la semana. Gracias. Adiós.